Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que en esta mañana nos sintonizan para escuchar una vez más la palabra del Señor. Y hoy, con el propósito de mantener la concordia entre los hombres, hemos llegado a establecer que cada uno tiene el derecho a tener su propia opinión sobre lo que piensa, sobre lo que cree y cómo quiere vivir su vida. Y este principio de convivencia se ha convertido en la bandera del libre pensamiento que caracteriza a nuestra sociedad. En otras palabras, cada quien puede pensar como mejor le parece y hacer de su vida lo que se le da la gana. Esto parece, en principio, ser la solución a todos nuestros desacuerdos, pero en realidad ha sido todo lo contrario. Cada vez podemos expresar menos libremente nuestra opinión por temor a ofender o lastimar a aquellos que piensan diferente a nosotros. La vida de repente se nos convirtió en un campo minado, en donde casi cualquier cosa que digamos tiene el potencial de ofender a otros y hacer que se sientan agredidos por causa de mi opinión con respecto a algún aspecto o algún asunto, bien sea trascendental o no. No hace mucho, arrodillarse o pararse cuando el himno de un país era interpretado se convirtió en una guerra en la cual hasta el presidente de los Estados Unidos tomó bando. Mire hasta dónde hemos llegado. El solo hecho de ponerse una mascarilla en medio de una pandemia se ha convertido en una declaración política en donde los unos se agreden a los otros. Por eso, la solución ante tal circunstancia para algunos es más bien bajar la voz, murmurar en un rincón, para no causar ninguna molestia a los que piensan diferente a uno. En asuntos espirituales es todavía más delicada la situación. Por ejemplo, si yo afirmo que todos los hombres son pecadores y que por esa razón hemos sido destituidos de la gloria de Dios, o que hay un solo camino al Padre y ese camino es Jesús, vale la pena aclarar que ambas son citas textuales de la Biblia, las que acabo de mencionar. Pero por solo poner un ejemplo, estas dos declaraciones sonarán ofensivas para muchos. Y ni qué hablar si menciono palabras que se han vuelto hasta casi que malas palabras desde un púlpito. Homosexualidad, borrachera. Y si les añado la palabra pecado, peor todavía. Lo peligroso es que estas no son simplemente mis opiniones, sino sobre todo la posición y la opinión de Dios. Pero yo podría fácilmente, por lo que acabo de decir, ser señalado de fanático, retrógrado, xenófobo y muchas otras cosas que no se pueden decir por televisión. Aquí está la gran contradicción de nuestra sociedad. Tengo derecho a mi opinión, pero no tengo derecho a expresarla públicamente porque para algunos puede ser ofensivo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tengo o no tengo derecho a expresar mi opinión? Pues parece que la respuesta es sí, pero no. Lo triste y grave de todo este asunto es que la verdad se ha convertido en un asunto complicado, ofensivo y sobre todo inconveniente e incómodo. Para nosotros los pastores y los creyentes, este ambiente se ha vuelto tóxico y volátil. Prácticamente tenemos que usar un micrómetro para medir cada palabra que decimos, porque de lo contrario la gente se puede ofender. Y podríamos estar hiriendo sentimientos y susceptibilidades e incluso podríamos llegar a ser demandados. ¿Se da cuenta en realidad que nosotros negamos la esencia del mismo principio que decimos creer? Así que en realidad como sociedad, antes de procurar la concordia, hemos exacerbado la intolerancia. Todo, absolutamente todo puede ser ofensivo para alguien en alguna parte de este planeta. Así que como resultado de todo esto hemos creado una cultura de la murmuración por temor. Temor a expresar lo que pensamos, temor a expresar lo que creemos de Dios y de Jesús. Y para nosotros como cristianos esto es un asunto supremamente grave y peligroso.
Nuestra misión es dar a conocer a todas las criaturas quién es Jesús y lo que Él vino a realizar para concedernos la salvación. Y por qué necesitamos esa salvación adicional. Y esta misión no se puede llevar a cabo si tan solo seguimos murmurando acerca de Jesús por los rincones de la oficina, por los rincones de la bodega donde trabajamos, por los rincones del campo deportivo donde jugamos, por temor a ofender o lastimar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Por eso lo quiero invitar a que en esta mañana abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, continuemos donde dejamos la semana pasada, versos 10 al 13. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y a pesar de que es un pasaje muy breve que he tomado en esta mañana para el sermón, tiene un profundo significado. En él encontraremos que no es nuevo aquello de que por temor a ser señalados o perseguidos, la gente no levante la voz para hablar de Jesús, sino que se limiten a murmurar. Tampoco es nuevo que los poderosos, por temor a perder lo que más aman, ataquen a Jesús, lo señalen de impostor y de paso nos ataquen a nosotros. Cada quien tiene su opinión, pero especialmente por el lado de los seguidores de Jesús, en aquel tiempo no se podía expresar libremente. Así que hay dos elementos que vamos a examinar esta mañana en el pasaje, y es que cada quien tiene una opinión acerca de Jesús y por temor no hablamos de Jesús. Esos son los dos elementos que miraremos en esta mañana en este pasaje. Así que vamos a ir al verso 10, dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engañan al pueblo. Así que cada quien tiene una opinión acerca de Jesús. Juan nos dice que después de aquella conversación de Jesús con sus hermanos en la que trataron de manipularlo, presionarlo para que subiera a Jerusalén e hiciera allí milagros, y de esta manera les probara si en verdad era él el que decía que era. Eso lo vimos la semana pasada. Nos encontramos con estos versos en los que se relata que finalmente Jesús sí decidió subir a la fiesta, pero de una manera más discreta. Sus hermanos querían que lo hiciera de manera abierta, muy popular, con algunos intereses probablemente para ellos, pero Jesús decidió hacerlo de manera discreta. Ya para aquel momento, Jesús no pasaba desapercibido entre los judíos. Y recuerde que Juan utiliza la palabra judíos para señalar a los que perseguían a Jesús o los que estaban en contra de Jesús. Cada vez que en el Evangelio de Juan encontremos la palabra judíos, eso es lo que significa, ¿ok? No perdamos eso de mente. Y muchos seguidores, o sea, Juan la utiliza para hablar de aquellos que simpatizaban con Jesús, la gente del pueblo. Cada grupo lo estaba buscando por sus propias razones. Entre la multitud se fue creando un murmullo. Recuerda que era una fiesta muy importante y se calcula que podían subir hasta 2 millones de personas a Jerusalén en aquella época. Así que entre toda esta multitud se preguntaban: ¿dónde estaría aquel? Para referirse a Jesús. Y por un lado estaban los que tenían a Jesús por bueno, probablemente condicionados por lo que habían recibido de Jesús durante su ministerio en Galilea, o esperaban de recibir de él cuando se estableciera como rey, según lo que ellos pensaban. Por el otro lado, aquellos para quienes Jesús era un impostor y además un peligro, representaba un peligro a su posición religiosa, política, social y económica. Así que Jesús se convirtió en el centro de aquella murmuración entre un grupo y el otro, porque cada uno tenía una opinión diferente acerca de Jesús. Hoy no es diferente, mi hermano. Hoy no es diferente. Cada uno dice tener su propia opinión, como lo acabo de mencionar. Desafortunadamente, en asuntos espirituales, la mayoría de las veces nuestra opinión
está condicionada por nuestros intereses personales, pero sobre todo por nuestra condición caída. Si nosotros, a ver, para poner un ejemplo, o una ilustración más bien, si nosotros saliéramos a la calle a entrevistar a la gente acerca de qué piensan ellos que en realidad es Jesús, nos sorprenderían varias de sus respuestas, estoy seguro. Pero si pudiéramos inferir algo, es que muchos opinarían que Jesús fue una buena persona, un buen maestro. Quizás dentro de estos que entrevistemos, algunos nos chocarían con la posible respuesta que nos den acerca de Jesús, de quién es Jesús para ellos. Pero independientemente de si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no con las respuestas que halláremos, lo más probable es que la gran mayoría tendría una opinión o una posición con respecto a Jesús. Y me atrevo a afirmar que sería casi nula la posibilidad de encontrar personas que no tienen ninguna posición acerca de Jesús, que no tienen ninguna opinión acerca de Jesús. Sería un número mínimo si es que los encontramos. Pero aún más pocos responderían que nunca han oído hablar de Jesús. Ya creo que se han hecho encuestas de este tipo y los resultados son cada vez más sorprendentes. Pero para nosotros como creyentes es una pregunta vital. ¿Quién es Jesús? Pero esa no será la única pregunta importante para cada uno de nosotros. También es muy importante saber cuál es mi relación con Jesús. De igual manera, ¿dónde está Él en mi vida? ¿O qué lugar ocupa en mi vida, en mi corazón? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debemos hacernos y responder seriamente para entonces tener verdaderamente una opinión bien fundamentada. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, hace una afirmación que es muy puntual y a la misma vez, según el estándar de hoy, van a ver que les va a sonar radical, pero que es una afirmación con la que cada uno de nosotros como creyentes debemos ser confrontados. Y quiero leerla textualmente. Dice, debes hacer tu elección. O este hombre, refiriéndose a Jesús, era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes callarlo por tonto. Mire lo que voy a decir. Puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. Jesús no nos ha dejado esa posibilidad abierta y tampoco tenía la intención de hacerlo. Esas son las palabras textuales de C.S. Lewis. ¿Cómo le sonarán a algunos, incluyendo a algunos de nosotros como cristianos? Como podemos ver, esa no es una decisión sencilla ni liviana, de la que nos podemos dedicar a murmurar por los rincones de la vida. Cada quien posee el derecho a tener su propia opinión, de eso no está en discusión, acerca de Jesús. Pero no podemos olvidar que es de nuestra relación con Jesús que depende nuestra eternidad. Muchos de los que creían que Jesús era bueno, su concepto dependía enteramente de lo que habían recibido de Jesús o de lo que esperaban lograr con la ayuda de Jesús. Muchos de los discípulos inicialmente tenían también esta misma posición, tenían una agenda. Solo el tiempo, pero sobre todo el poder del Espíritu Santo cambió no solo su mente y corazón, sino su vida entera con respecto a quién era Jesús y el lugar que el Señor llegó a ocupar en sus corazones. Tú podrás tener tu propia opinión de Jesús, pero si esa opinión, y quiero que me preste mucha atención mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, si esa opinión no está completa y absolutamente de acuerdo con la eterna revelación de Dios, que es su palabra, estás en una grave situación.
Y a menos que tú lo reconozcas como el Señor y como el Salvador de tu vida, poco o nada importa si tu opinión es que Jesús fue una buena persona, un gran maestro o un iluminado. O incluso un profeta como lo afirma el Islam. Debemos recordar que muchos siguieron a Jesús por conveniencia. Pero cuando sus expectativas no se cumplieron, Jesús no cumplió esas expectativas, terminaron traicionándolo y cada uno terminó formándose su propia opinión acerca de Jesús. Ahora, déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu opinión acerca de Jesús? ¿O te da temor decirlo? Pero recuerda que lo más importante no es lo que tú y yo pensemos al final del día de Dios o de Jesús, es lo que Él piensa de nosotros. La Biblia nos dice claramente cuál es la opinión de Dios acerca de nosotros los hombres. Dice que somos pecadores y que si no nos arrepentimos, pereceremos. Y que los pecadores arrepentidos al final se salvarán. Esa será la única opinión que al final de los tiempos prevalecerá, la opinión de Dios. Así que vamos al verso 3. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Preste atención a lo que dice Juan. Por miedo a los judíos. ¿Ve por qué se armó el murmullo? Así que el segundo elemento que encontramos en este pasaje y que vale la pena resaltar de manera muy importante en esta mañana es que por temor no hablamos de Jesús. Es el temor. Mucha de la gente que se reunió allí en Jerusalén ya había visto o por lo menos oído testimonios acerca de Jesús. Recordemos que no hace mucho acabamos de predicar el capítulo 6. Nos tomó cerca de 5 sermones. Pero recordemos que en el capítulo 6 se nos narra que Jesús había alimentado cerca de 5,000 personas. Y por eso ellos querían nombrarlo rey, querían un rey que les proveyera de todo lo material que ellos necesitaban. Por un lado, es probable que aquellos que tenían una buena opinión de Jesús, porque dicen es bueno, tuvieran temor de los judíos, es decir, de los religiosos y poderosos que estaban en contra de Jesús y de lo que les pudieran hacer. Por eso no hablaban públicamente del Señor. Tenían miedo a esa gente. El miedo a enfrentar la ira de los religiosos y los poderosos pudo más que la convicción de aceptar públicamente que Jesús era el Señor, ese yo soy del que hablamos en el capítulo 6. Por el otro lado, estaban aquellos que hablaban abiertamente de Jesús, pero para señalarlo de ser un engañador, alguien que quería extraviar al pueblo. Sí había quienes levantaban la voz, pero para señalar a Jesús como un engañador. La realidad era que aquellos que atacaban a Jesús también tenían miedo y lo hacían debido a que sus intereses, tanto políticos, económicos y religiosos, se veían comprometidos. Ellos también tenían miedo de perder lo que más amaban, su dinero, su posición y sobre todo tenían el temor de tener que aceptar públicamente que estaban equivocados con respecto a Jesús como el Mesías prometido. Recordemos por un momento, rápidamente, que Nicodemo vino a Jesús, era uno de los principales religiosos, vino a Jesús de noche. Ya lo hablamos en su momento cuando predicamos acerca de ese pasaje. Vino a Jesús de noche. Una de las posibilidades es que tenía temor de que lo vieran a la luz pública. Así que para estos hombres que decían que era un engañador, su mayor temor era perder su orgullo, perder su posición, ¿cierto? Su dignidad. Pero también era ese temor por perder lo material. Pero aquí lo realmente ilógico es que no tuvieran temor de estar en contra de Dios. Cuando ellos perseguían y calumniaban a Jesús realmente realmente estaban ¿qué?
yendo en contra de Dios. Y de eso sí debían tener temor, pero no lo tuvieron. Cuando los creyentes les compartimos de Cristo a la gente, una de las primeras emociones que rápidamente aflora en ellos es el miedo, el temor. Manifiestan temor a aceptar que es un pecador, temor a perder a sus amigos de parranda, temor a que tienen que dejar su vida vieja atrás, temor a que lo que otra gente dirá, temor a que los vean entrar en la iglesia, temor a que la gente se burle de ellos, temor a que diga que le lavaron el cerebro, temor a que las autoridades religiosas de su antigua religión le reprendan o lo expulsen de sus feligresías, temor a que tengan que rendir cuentas y tengan que administrar su presupuesto, su salario para satisfacer ahora las necesidades de su familia, temor a que tengan económicamente que apoyar la iglesia, temor que ahora tengan que reconocer que toda su vida estuvieron equivocados. En otras palabras, le tienen temor a todo. Lo que los demás piensen, digan, en otras palabras, temen a la opinión de otros acerca de lo que ellos son. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo también fui uno de esos que tuvo temor a todo esto. Pero un día, para todos nosotros, los que ahora seguimos a Cristo, el temor a perderlo todo o convertirnos en la burla de todos se acabó. Ya no nos importa. Pero no porque de repente nos volvimos valientes, no, sino porque el Espíritu Santo nos llevó a Cristo y nos mostró que lo verdaderamente espantoso y aterrador es intentar vivir la vida sin Jesús. Y sobre todo, enfrentarnos en el día del juicio al Padre sin tener a Jesús como abogado. El temor a eso fue lo que nos hizo venir a Cristo y perder el temor a lo demás. Por eso es que los cristianos hablamos o debemos hablar de Cristo sin temor. Porque nada en esta vida podrá quitarnos lo que por gracia y por amor Cristo nos otorgó en la cruz. Por esas razones que seguir a Cristo no es un asunto para cobardes. Por el contrario, es un acto de valentía reconocer que sin Cristo estamos perdidos completamente. Que cuando usted y yo confesamos a Cristo, el mundo, Satanás y sus demonios se vienen contra de nosotros. Pero eso ya no nos asusta, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Mucha gente cuando habla de Jesús baja la voz. Pero cuando es de fútbol, política o del prójimo, no teme levantar la voz. Qué ironía pensar que en cuanto a Jesús y la salvación es un tema que se debe hablar en los rincones a baja voz. Y todo por miedo de lo que van a decir o creer de nosotros. En muchas familias se ha optado la política de que en las reuniones familiares no se habla ni de religión ni de política. A mí me cae bien no hablar de política en las reuniones familiares, pero de Jesús siempre hay que hablar donde quiera que sea. Siempre hay que hablar. Terror y no miedo es lo que debemos sentir. Es solo pensar lo que Dios nos puede hacer si rechazamos a su Hijo como nuestro único Salvador y Señor y despreciamos su bendita sangre que nos puede redimir. Como creyente no debemos tener temor a hablar de Jesús. No bajemos la voz. Por el contrario, levantémosla para que todos puedan oír acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de quién es Jesús para nosotros, del lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Me llamó mucho la atención una frase que dice John MacArthur y que creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Dice, especialmente a los que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero para cualquier cristiano aplica también, dice, no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, entonces déjala que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios
toda su vida. Aquella gente tuvo miedo, la mayoría de ellos por las razones equivocadas. Pero gracias a Dios, que un pequeño remanente tuvo mayor temor de Dios que de los hombres. Y con la ayuda del Espíritu de Dios se mantuvieron firmes. Recuerdan que en Hechos se nos habla precisamente de eso. El apóstol Pedro dice, es necesario tener temor primero a Dios que a ustedes. Y desafió al Sanedrín cuando les dijeron que se callaran. No podemos negar que hoy también hay razones suficientes para tener temor en este mundo en el que vivimos. Sí, hay que tener temor porque las autoridades nos pueden meter a la cárcel, este tipo de cosas. Pero mire lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 10, 28. Él nos aclara a quién en realidad debemos temer. Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se refiere Jesús que debemos temer? Realmente a Dios, con un temor reverencial. Como todo lo que se relaciona con Jesús, tendremos que tomar una decisión. ¿Le vamos a temer a los hombres que pueden matar nuestro cuerpo, ¿O le tendremos temor a Dios, que puede aniquilarnos por completo? Como creyentes, ¿tendremos temor de hablar abiertamente de Jesús por miedo a lo que otros piensen? ¿Tendremos temor a los judíos modernos? Y nos limitaremos a murmurar acerca del Señor, de su gran amor y lo que ha hecho por nosotros en un rincón de la vida, para así evitar las críticas, la burla, el desprecio o incluso la persecución, simplemente porque hemos decidido temerle más a los hombres que a Dios. Hay una frase que se le atribuye a Alejandro el gran conquistador griego. Y se dice que la pronunció cuando le trajeron la noticia de que el ejército persa había llegado a la playa a invadir su imperio. Y lo que dice es lo siguiente, dice, el carnicero no se asusta ante un rebaño de ovejas. Esta frase la cita Charles Spurgeon, pero Charles Spurgeon agrega algo ahí. Así que utiliza esa frase de Alejandro Magno y dice que él dijo, déjenlos que vengan, no se asusten, déjenlos que vengan. Y añade, nosotros, ahí sí ya son palabras de Charles Spurgeon, nosotros debemos recordar que somos hombres de un molde diferente, que no nos asustamos, porque creemos en Dios. Nosotros, preste atención a esto, nosotros no sabemos cómo se deletrea la palabra cobardía. En este breve pasaje debe quedar claro que es muy importante definir cuál es la opinión que tenemos acerca de Jesús. No bastará con creer que Jesús fue una buena persona. Ese concepto lo han tenido muchos a lo largo de los años, pero para poco o nada los ha afectado. Entonces lo acabamos de ver en este pasaje. Dentro de aquel grupo, hace más de 2000 años, había unos que decían que Jesús era bueno, pero lo decían a baja voz. Hoy todavía hay de esa misma clase de gente. Jesús es bueno, pero lo dicen en secreto. A menos que tomemos una decisión seria acerca de quién es Jesús y cuál es nuestra relación personal con Él, lo demás carecerá de importancia. Nosotros tampoco podemos seguir a Jesús con el propósito de obtener todo lo material que tanto anhelamos.
porque nuestra principal necesidad no es material, sino espiritual. Con respecto a Jesús es fundamental que asumamos con valor una posición clara. Si tenemos temor de mostrar al mundo quién es Jesús para nosotros, tarde o temprano nos uniremos a aquellos que, como en aquel tiempo dentro de aquella multitud, murmuraron acerca de Jesús, y unos días más tarde, cuando llega el final de la vida de Jesús, pidieron a gritos crucificarlo. Los judíos tuvieron temor de perder todo lo que más atesoraban y por eso persiguieron a Jesús. Los pobres tuvieron temor de perder lo poco que poseían y de que los religiosos les persiguieran. Por eso simplemente murmuraron por las calles y los vecindarios de Jerusalén. Solo unos pocos, un grupo selecto, no tuvieron temor de perderlo todo en este mundo, incluso hasta la vida, por amor a Cristo. Ellos comprendieron que era preferible perder lo pasajero que arriesgarse a perder lo eterno. Nosotros también tenemos que tomar una decisión con respecto a Jesús. Y esta decisión parte de responder genuinamente a la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Solo quiero que te asegures que tu opinión esté de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su eterna y bendita palabra acerca de su Hijo amado. Jesús es el único camino al Padre y vino a morir por ti y por mí, para que con su sacrificio y su sangre derramada en la cruz pudiera perdonar nuestros pecados y restaurarnos a la comunión perdida con Dios por causa de nuestro pecado. Y todo aquel que recibe como Señor y Salvador a Jesús tendrá vida eterna. Esa es la opinión que Dios nos da acerca de Jesús. Y esa es la única opinión que al final del día cuenta. De aquí en adelante, el Evangelio, lo que vamos a seguir viendo, se convierte en eso, en una persecución encarnizada por parte de los judíos para liberarse de Jesús y eliminarlo porque les era incómodo. ¿Cuál es tu opinión? Recuerda, al final la única opinión que cuenta es la de Dios. Ahí donde está mi hermano, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar por un momento. Padre amado, tu palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y precisamente ese es el valor que nosotros necesitamos hoy más que nunca para poder hablar de Jesús sin tener que bajar la voz por temor a lo que los demás piensen, digan o nos hagan. Gracias, Espíritu Santo, por infundir en nosotros valor para seguir predicando acerca de Jesús. Por favor, Jesús, perdónanos, porque muchas veces nosotros como creyentes hemos preferido bajar la voz cuando hablamos de ti. Y lo que es peor, muchas veces hemos preferido guardar silencio. Jesús, ayúdanos a tener valor y que tanto nuestra voz como nuestra vida hablen alto, claro y fuerte de lo maravilloso y misericordioso que has sido tú para con nosotros. Por eso hoy levantamos nuestra voz para invitar a todos los hombres a que cambien su opinión y vengan de una vez por todas a ti y te reciban como Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan una feliz y bendecida semana junto a sus seres amados. Nos vemos la próxima semana.